Y ahora voy a tener una conversación sobre inversiones en fintech y blockchain. ¿Alto riesgo? Vamos a explorar diferentes inversiones más allá de las conocidas como trading o simplemente como dicen HODL, que es una estrategia de simplemente tomar posiciones y quedártelas a largo plazo. Entonces, para ello me acompañan dos queridos amigos, comenzando por Eloísa Cadenas. Eloísa es la CEO de Crypto Fintech y candidata a doctora en ingeniería por la UNAM. Bienvenida y muchas gracias. Hola José, un gusto estar acá y muy honrada de participar en Blockchain Land. Muchas gracias. Y también al estimado Arley Lozano, ex Bitcoin minero y CEO de Panda Group, entusiasta de la tecnología blockchain. Y probablemente si han estado en Latinoamérica, Colombia, Venezuela y han operado criptomonedas en los últimos, me parece que 4 o 5 años, han sido algún usuario de Arley a través de Panda, que me parece que al igual que Bitso ya supera el 1.000.000 de usuarios. ¿Es correcto? Bueno, no somos tan grandes como Bitso, pero ahí vamos creciendo y llevando la batuta de los usuarios aquí en Colombia y Venezuela. Estamos ahora en Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina también. Y bueno, un saludo a todos desde casa. Esperamos que el otro año nos podamos ver. Y bueno, vamos a comenzar con este evento. Pues muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, un objetivo de esta conversación es que la gente vea los diferentes tipos de inversiones y también el riesgo que existe, porque normalmente se percibe que todo lo que está involucrado con criptomonedas, fintech, Bitcoin, etcétera, tiene que ser de alto riesgo, ¿no? Entonces, parte de manejar inversiones, portafolio de inversiones y también de saber dónde vas a asignar y cómo vas a diversificar y crear tu portafolio, es también ver cuáles son los riesgos y conocerlos. Y me gustaría empezar contigo, Arley, porque pues tienes un negocio similar al que yo me he estado involucrado en los últimos 6 años, que son sitios de intercambio precisamente con Panda. Y que nos cuentes cómo empezó esta idea de emprendimiento, cuáles han sido, por ejemplo, los riesgos, unos muy conocidos son los regulatorios, los legales, hackeos, que has tenido a través de esto, y también para que la gente vea que pues sí puede llegar a ser un buen negocio, pero también tiene sus riesgos y también pues, sus beneficios. Y pues, adelante, Arlen. Bueno, Panda Chain comienza con un sueño de mi esposa. Juntos comenzamos a pensar que después de ser mineros, ¿qué necesitábamos para usar los Bitcoin, ¿no? Porque es muy bonito pues tener Bitcoin, pero darle el uso es lo más importante. Entonces comenzamos a pensar en diseñar herramientas como Chain, procesadores de pago, y junto a mi esposa y mis socios, Hannah y Dixon, pues comenzamos el viaje de hacer un exchange que en teoría pues era un emprendimiento muy fácil, era solamente pues tener una cartera de criptomonedas y hacer un motor de trading que parecía muy fácil, pero pues tardamos casi 2 años en llegar al punto de equilibrio de qué es lo que teníamos que hacer. El primer reto, aparte de la regulación, pues este sueño comenzó para hacer un exchange en Venezuela, por temas económicos y temas de seguridad, pues lo migramos a Colombia. Y nos enfrentamos con la regulación en Colombia. Ya en el momento que llegamos ya estaban unos exchanges anteriores que habían sido crucificados por la regulación. Aún el tema es muy escabroso para muchos. Piensan que siempre Bitcoin es como un Ponzi o una pirámide. Entonces el primer tema de regulación fue una barrera. Luego empezamos a ver el tema de seguridad en las criptomonedas, que no era tan fácil como tener una wallet conectada directamente al motor de trading, sino que necesitaban los custodios, y mantener esas tecnologías pues son costosas, ¿no? Realmente es de perseverancia, pero sabemos que estamos en el camino indicado, ¿no? Ya que pues ahora con la noticia que sacaron ayer en Estados Unidos que ya los bancos pueden custodiar cripto, va a ser un cohete. Creo que vamos a llegar a la luna en precios, en tecnología. Y así como Bitso fueron los primeros en México, nosotros en Panda pues hemos sido los pioneros y nos hemos mantenido, ¿no? Que es lo más importante. Mantenerse, como en todos los negocios, es difícil sobrevivir porque el dinero siempre pues es para pagar los gastos es una preocupación, y mantener un exchange
pues requiere tecnología, custodios, conexiones, estar actualizado con las nuevas monedas. Vemos que cada rato salen nuevas monedas, salen los DeFi, todo lo que está saliendo, nuevas tecnologías que se tienen que conectar. Y ha sido un reto, ¿no? Siempre es un reto. Ahora tenemos el procesador de pagos, que también es un nuevo reto, ya que cambiamos los criptos inmediatamente a moneda fiduciaria en Colombia. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Pues muchas gracias, Arley. Y ahora precisamente regresando a un tema que mencionaste, que es los custodios y los institucionales y los bancos y esta autorización que mucho se había esperado. En algunos países se ha avanzado de alguna manera, como México, por la ley FinTech. En Estados Unidos también a través de la mayoría leyes estatales que han ido también incorporando y pues dejando que se opere. Y precisamente de esto me gustaría hablar con Eloisa, porque parte de esta resguardo, seguridad y custodio es algo que lo ha hecho los bancos durante muchos años y ahora ya los van a dejar jugar dentro de esto, entonces van a tener que también, yo creo, profesionalizar más todavía esta industria, porque pues bueno, no todo no todo en los bancos es malo, también tienen muchos años de prácticas y experiencia acumuladas y a final de cuentas, y es algo que les he dicho desde 2015, la mayoría de las instituciones financieras, bolsas de valores, casas de bolsa y fondos de inversión de gran tamaño han invertido dentro de esta industria desde 2015. Lo único es que, pues bueno, hasta ahora, digamos que las leyes y el regulador están dejando que haya esta intersección. Pues me gustaría pasar a este tema ahora con Eloisa y ver desde su punto de vista qué es lo que podría tener de impacto en cuanto a los inversionistas, ya sea dentro del espacio como inversionistas de estas empresas, como la gente que actualmente usa criptomonedas como su dinero o inversión. Muchas gracias, José. Yo creo que vale la pena destacar algunos puntos importantes. Cuando nosotros, hablando un poco de la experiencia como consultora, cuando nos hemos enfrentado a la regulación, observamos que estas empresas fintech o de tecnología financiera tienen mucho conocimiento en la tecnología, pero no tienen esa costumbre o ese gobierno corporativo que de pronto las entidades o las instituciones financieras te demandan. Se vuelve un poco más complejo cuando tienen los reguladores quieren imponer ciertas disposiciones o que acotes tu empresa o tu negocio, que lo acotes a marcos como, por ejemplo, los enfoques basados en riesgo emitidos en Basilea. Eso tiene una serie de implicaciones, de hecho lo hemos visto en la ley FinTech, que de pronto está la tecnología y casi todas estas startups, o sea, tienen una idea genial y la ponen en práctica, pero por el otro lado, la parte de cómo lo profesionalizas y cómo lo vas a institucionalizar no se tiene. Entonces, no hay un tema de evaluación de riesgos macrofinancieros ni microfinancieros. Claro que no se tiene, por ejemplo, análisis cuantitativos de las volatilidades, del riesgo de contagio, de la importancia sistémica, sobre todo, por ejemplo, temas de riesgo legal, riesgo reputacional, operativo, de ciberseguridad. Entonces, vamos viendo que si bien es cierto, hay todo un ecosistema que permitiría captar o atraer a inversionistas, pero que al final muchas de estas empresas, bueno, el caso más destacado es el que tuvimos en México en el radar FinTech. ¿Cuántas empresas FinTech no teníamos que alrededor de 500 en el radar y después de que sale la ley FinTech, pues únicamente metieron solicitud 88 empresas FinTech. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que muchas prefirieron o cambiar su modelo de negocio o simplemente bajarse del barco porque pasarse pues digamos, a ese lado de la regulación puede tener, pues,
puede desincentivar de manera importante a los que quieren emprender. De por sí que, bueno, los datos nos dicen que las empresas, que las startups que son de tecnología, pues casi prácticamente más del 90% no van a subsistir, o sea, son pocas. Entonces, si a eso agregamos una regulación bastante robusta, pues eso también pone mucho en riesgo la idea original del negocio. Sí, y ahí mencionaste algunas cosas que van hacia la parte regulatoria, yendo hacia instituciones financieras reguladas, que es hacia donde pues la ley FinTech realmente quiere llevar a todas estas empresas, o sea, Bitso incluida. De hecho, pues mencionaste más de 500 empresas FinTech. Pues ahí digo, junto con Bitso tuve la oportunidad de estar desde la primera reunión en la Asociación FinTech de México, precisamente para hacer este grupo de trabajo buscando lo que es la ley. Justo tuvimos el panel ahora regulatorio y legal con Felipe, que estuvo en la parte de la negociación de la ley. Y pues sí, o sea, mientras que México sí estuvo a la vanguardia para tener esta ley y las operaciones está como congelada, esta semana dijeron que nuevamente de estas 500, del 88 pendientes con las licencias, nuevamente lo retomarían. Ya lleva 2 años de retraso. La única que ha tenido una licencia ha sido una empresa que fue una filial de Bitso precisamente, pero después de eso no se ha avanzado más y nada más han dado prórrogas, y es algo muy importante porque es también lo que mencionaba Arley y que sucedió en Colombia. Si no se deja claro estos puntos y se van pateando y dejando gris en algún momento, pues puede ser negro, ¿no? Y en algún momento eres ilegal, en algún momento ya no puedes operar. ¿Y qué sucede con eso? Es un mayor impacto a simplemente la noticia de cerraron un sitio de intercambio de Bitcoin o criptomonedas, ¿no? Empezando desde el punto más pequeño, que son los inversionistas, como mencionó Arley. Él cuando comenzó su sitio de intercambio era su esposa y él, su capital, probablemente de algunos inversionistas. Similar, Bitso eran 2 inversionistas, después nos sumamos más socios directores inversionistas, pero vas construyendo esto y posteriormente ya vas creando empleo, una industria, pagando proveedores y haciendo pues todo esto que es lo que pone a marchar la economía. Entonces luego es el impacto que no ve el regulador. Y un ejemplo que tuvimos, por ejemplo, en la Ciudad de México fue con las leyes de movilidad. Se puso muchos obstáculos y en algún momento en México también en FinTech y en Colombia, como lo mencionó Arley, simplemente cerraron la puerta, cerraron las cuentas bancarias y pues tuvo que haber una batalla legal. También en Brasil, por ejemplo, con Rossello hubo una batalla legal y demandas directamente al gobierno y al banco, porque pues al final de cuentas son prácticas pues monopólicas, no competitivas, que están utilizando los bancos por desconocimiento una parte, porque sí es una industria muy joven, pero también por otra parte pues no quieren que entren, ¿no? Y aquí mencionaste algunas cosas que suben el costo de las empresas, porque luego preguntan, oye, ¿por qué cobran tanto un sitio de intercambio? ¿Por qué cobran tanto las empresas, etcétera? Parte del costo es precisamente este costo regulatorio. Tú mencionaste por ahí algunos convenios o regulaciones, por ejemplo, Basilea, que se refería a Basilea 3, que son las capitalizaciones de mercado que se le recomienda tener a las instituciones financieras internacionales. ¿Qué significa esto? A diferencia de Bitcoin, el sistema financiero fiduciario, fiat o de los gobiernos y bancos centrales, cómo funciona es que guardan 10% o menos de tu dinero y pueden prestar hasta 10 veces esa cantidad. Entonces, con que tú guardes un peso, tú puedes prestar hasta 10. Y ahorita con la crisis actual se ha bajado a 0. Y algo que querían pedir, por ejemplo, para las fintechs es que tuviera pues sí, esta capitalización, pero tú dices, Bitcoin no se presta, es 1 a 1. Si tú tienes un Bitcoin, hay un Bitcoin en custodia y todo el mundo puede ver esto de Bitcoin. Entonces también, estos son algunos costos quizá regulatorios y también leyes que se están adaptando del pasado para intentar regular algo que no existía y que no están entrando bien estas piezas. Y pues ahí también me gustaría, Arley, porque pues has operado en más de un país, ¿cómo se puede hacer para abrir estos diferentes mercados y también lo que se hace en algunas empresas? También nosotros lo vivimos con la parte de pagos, cuando puedes quizá cambiar de un producto hacia otro, porque uno no está teniendo el suficiente éxito o está teniendo más costo del que tienes, y cómo una startup también se tiene que adaptar a estas partes. Bueno, lo primero que nosotros hemos hecho para la expansión es
juntarnos o asociarnos con gente que maneje el mercado local, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos en Colombia y Venezuela, es porque sabemos cómo es el mercado. En el caso de Panamá, lo que hicimos fue asociarnos con alguien que sabía las regulaciones, sabía cuál era el producto indicado, no el exchange no es el producto indicado para todos los mercados. Siempre hay que tener un plan B y C, pues hacer un pivot en toda la tecnología, no solo depender de un producto. En el caso de nosotros, pues tenemos el exchange, que es como la base de la pirámide, luego tenemos el procesador de pago y luego tenemos una línea de ATMs económica. En ciertos países no estamos abriendo el exchange, sino simplemente estamos abriendo el procesador de pago, ya que pues es algo de manera, digamos, lo más fácil por las regulaciones. Generalmente Latinoamérica tiene las mismas regulaciones y las mismas trabas, ¿no? Que al final los exchanges y los procesadores de pagos tienen que convivir con el sistema financiero, pero el sistema financiero hasta hace un par de meses pues ha estado muy rápido con las criptomonedas. Entonces nos ha tocado analizar el mercado con actores locales para ver cuál es el producto que más se acoge y tiene más impacto, ¿no? Porque siempre, pues, nuestro niño de oro es el exchange, pero pues en ciertos mercados el procesador de pago es el que lleva la batuta para poder mantenerlo, para poder pagar los costos, para poder pagar los empleados. Y esa es una recomendación para todos los que están emprendiendo, no solamente en criptomonedas, pues que hay que tener uno o dos productos que sean viables para evaluar los mercados, ¿no? Porque el mercado latinoamericano cada país latinoamericano es totalmente diferente, cada gobierno y sus leyes financieras. En el caso de Colombia, el monopolio que tienen los bancos, el sistema bancario en Colombia es demasiado fuerte, pero tampoco nos podemos ir en contra del sistema financiero porque, pues, al final y al cabo, las personas depositan el fiat en los resguardos financieros que son los bancos, ¿no? O sea, ha sido difícil, pero tenemos varios productos ya para, dependiendo del mercado, atacarlo, ¿no? Sí, y ahí mencionas algo interesante, ¿no? Que es intentar modificar tu modelo de negocio, los productos o servicios que ofreces dependiendo de cada país. Y más temprano tuve una conferencia con Philip, precisamente de Ghana, y es lo que él me decía, aquí realmente no se utiliza en África para inversión ni para ahorro. Simplemente se utiliza porque es la única manera que nosotros tenemos para recibir dinero internacionalmente. Somos un país sancionado, somos un país donde la inclusión financiera es muy baja. También por ahí iba a estar con nosotros Mustafa de Sierra Leona, entonces aparte es un país de Producto Interno Bruto per cápita muy chico, entonces las instituciones financieras no voltean para ver allá porque es un riesgo, y entonces ahí ellos lo que hacen es a través de SMS hacer esta conexión, y Bitcoin es, digamos, su sistema financiero, su SWIFT que interconecta el sistema y que permite que toda África se esté conectando. Entonces, eso también es adaptar parte de la tecnología, y no existe regulación similarmente a lo que mencionas. Y ahora, para ir hacia otra parte de inversión, me gustaría regresar con Eloisa, con un tema que ahorita pues es de los más sonados, que es finanzas descentralizadas, que es precisamente estos sistemas que permiten la mayoría sobre Ethereum, que es uno de los blockchains más utilizados, que permite que tú crees aplicaciones descentralizadas, que tú puedas, similar a un sistema financiero, tener sistemas muy interesantes, como ayer mostramos, uno de ellos con MakerDAO, que permite que tú tengas una bóveda digital donde puedes ahorrar tus Ethereums y pedirte un préstamo a ti mismo en dólares a través de esa bóveda, que sería algo similar a una hipoteca sobre tus mismos activos. Y de ahí han salido diferentes productos financieros, la mayoría de préstamos persona a persona, otros a través de pools, y otros simplemente para apalancarse. También hay gente que le gusta tomar esos riesgos u oportunidades. La mayoría que los toma son oportunidades de movimientos, y ha rebasado los $1,000 millones en menos de 30 días, que esto ha duplicado su tamaño en un mes de casi 2 años, y parece que esto va a seguir subiendo por la demanda que hay. Y por otro lado, por un lado, yo diría que sí es la avaricia y gente que quiere hacer ganancias rápidas, pero por otro lado, sí es una herramienta que ayuda a la inclusión financiera. Y pues bueno, me gustaría ver también tus comentarios, Eloísa. Sí, yo creo que estamos justo teniendo un momento en donde no es igual
que lo que sucedió con Bitcoin, pero es muy similar. De hecho, hemos visto que ya se han cometido fraudes, algunos han creado tokens en nombre de empresas que no tienen tokens, como DYDX, que utilizan el token, bueno, nuevamente para hacer fraudes. Creo que vale la pena tomarnos con calma este fenómeno y empezar a experimentar de qué se trata y de qué va y cuáles son los beneficios que nos están generando, ¿no? Creo que hablar de las finanzas descentralizadas son muy atractivas, sí, por esta innovación que incorporan, por el hecho de que puedas ofrecer créditos sin necesidad de una institución financiera o una entidad financiera en medio que valide, creo que eso lo hace sumamente atractivo. Sin embargo, me parece que también debemos tomárnoslo con un poco de calma. ¿En qué sentido? En la parte de los riesgos, sobre todo cómo nosotros manejamos, administramos y custodiamos los recursos, porque esta idea de las finanzas descentralizadas a lo que nos lleva es que prácticamente nosotros estamos haciendo una autogestión y hacer esa autogestión demanda un nivel de conciencia financiero que probablemente todavía le estemos quedando a deber. Entonces, creo que es muy útil analizar cuáles productos son los atractivos. En lo personal, a mí me parece que el tema de los créditos, dejando en garantía nuestras criptomonedas, le veo mucho sentido porque le estás aportando liquidez a un mercado que probablemente pues tú no te quieres deshacer de tus criptomonedas porque sigues creyendo que Bitcoin con el paso del tiempo va a subir de valor, pero en este momento necesitas esa liquidez que probablemente no puedas obtener a través de otras plataformas. Entonces, ahí me parece importante ir viendo, por ejemplo, empresas como Synthetix, ver todos estos productos que se van automatizando a través de contratos inteligentes y que incluso como empresas como AVE, que ya tiene sus análisis para la cuantificación de riesgo de cada uno de los 17 tokens que tiene listados, eso ya nos va dando un poco más de confianza. Creo que el hecho de los análisis en las plataformas no es el problema, sino más bien el problema está en qué tan conscientes o qué tanto conocimiento podemos tener al momento de utilizar este tipo de productos. Y sobre todo algo que me parece muy importante, que cuando se otorgan los créditos, de igual manera que en otras entidades financieras, cómo está la administración, si es alguien que se encarga de otorgar créditos, pues si existe un fondo que realmente pueda respaldar esos créditos y bueno, pues en caso siempre, ¿no? El riesgo tecnológico, en caso de alguna vulnerabilidad, si existe algún tipo de respuesta por parte de las plataformas. Creo que es de los riesgos más importantes o de los que más se tienen que evaluar en este ecosistema financiero descentralizado. Sí, yo, al igual que con cualquier criptomoneda y Bitcoin, para mí sí representa una inversión que cualquier persona debería de tener en su portafolio porque no hay una barrera de entrada mínima. ¿A qué me refiero con eso? Puedes comprar un centavo de dólar, puedes comprar un centavo de peso, puedes recibirlo. Digo, puede que haya un costo, o sea, no recomiendo eso, pero puede ser una compra muy chica y empezar a invertir. Entonces, pues hasta mi hijo tiene un pedazo de Bitcoin y cualquiera pueden tener y empezar a tenerlo. No hay un límite mínimo, entonces por eso digo que cualquier persona puede hacerlo. Y un punto muy positivo de todo esto es que también da el acceso a instrumentos financieros y es precisamente la conferencia con la que voy a cerrar el día de hoy. En la agenda lo pueden revisar, va a ser hora Ciudad de México, 9:30 de la noche, que es DeFi, acciones, oro y derivados en blockchain, que precisamente voy a dar más pues como workshop práctico de cómo se utilizan estos diferentes sistemas. Pues yo he experimentado con todos ellos desde la mayoría desde que salieron, entonces voy a mostrar ahí cómo se utilizan. Y sí hay otro tipo de riesgos. Mira, DeFi sí, definitivamente para mí va a seguir creciendo y va a ser una industria de trillones de dólares. Ahorita apenas rebasa el 3.5 billones de dólares.
donde la mayoría siguen siendo los jugadores más grandes, Maker, Synthetix, actualmente Aave y Uniswap, algunos de ellos. Pero hay otro riesgo, como mencionas, el tecnológico, ¿no? Hay algunas cosas que son complejas dentro de estos sistemas que mucha gente no ve. Por ejemplo, tú puedes ahorrar y obtener un crédito sobre Ethereum a 0%. A 0%, o sea, no hay una tasa, lo único que tienes que pagar es el gas de Ethereum. Pero del otro lado, si tenemos una gran caída, como lo tuvimos, por ejemplo, hace unos 2-3 meses de 30-20%, nos pueden liquidar por completo la posición y pierdes el total de tu dinero. También puede haber riesgos tecnológicos. Cuando fue este movimiento, MakerDAO, que era en su momento el contrato más grande que actualmente custodia más de medio trillón de dólares, ¿sí? 5 billones, déjenme ver, revisar, en estos momentos lo podemos ver. Sí, 750 millones de dólares, perdón, todo el ecosistema son 3.47 billones de dólares. Se congeló, digamos que el proveedor de precios, que sería similar a un proveedor de precios de un fondo de inversión en la bolsa de valores, cuando recibes tu pensión o cuando recibes tu Afore, cuando recibes un fondo de inversión, al final del día se evalúan todos los activos y se da un precio y así vas teniendo el rendimiento de tu activo basado, ¿no? Entonces, algo similar sucede con estos activos y hubo un problema en el proveedor de precios y se congeló. Y todo esto fue precisamente porque hubo un desbalance en el precio. Entonces, son riesgos que no existen en un mercado normal y que puede existir en cualquier momento. Y pues bueno, ya pasando a otro tipo de inversión también más o menos relacionado, mencionaste a Arley por ahí, el uso de terceros, proveedores, custodios, por ejemplo, pues Bitso, parte de sus custodios es BitGo, que es uno de los más utilizados. Tienes que aprender a confiar, a integrar diferentes sistemas. Gran parte de la infraestructura sí lo tienes que construir internamente, sino también vas a depender de un proveedor, por ejemplo, para tu motor de engine, tu engine de trading, eso no conviene. Entonces, ¿cómo vas tomando tú esas decisiones de inversión personalmente? Y, por ejemplo, en Bitso estuvimos en algunos programas de aceleración, algunos puntos muy buenos en ellos, algunos no tan buenos. Pues, yo diría que lo positivo de todos de la mayoría de los programas es que buscan el desarrollo y crecimiento de la empresa, eso es muy valioso. Lo que hay que revisar del otro lado son los términos y también el networking que tienes tanto con empresas en diferentes etapas a las tuyas como los mentores. También nos puedes mencionar cómo eso podría agregar valor a tu inversión y a tu empresa. Bueno, en el caso de Panda, pues tuvimos primero conocer a grandes de la industria como Bitso, como Bitstamp, como Kraken. Tenemos muy buenos mentores, contamos con muy buenas relaciones, pues conocemos a Bitso desde que nació. Yo les conté la historia de cuando yo comencé en este mundo, en la primera BitConf veía a Bitso emprendiendo cuando la hicieron en México, y pues desde ahí lo que hicimos fue un research, buscamos con Bitstamp, con Kraken, qué herramientas estaban utilizando, cuáles herramientas no les funcionaron a ellos, y desde que empezamos tenemos también a BitGo, que es un third party para custodiar la wallet, que es prácticamente el más grande del mundo, y los que usamos BitGo somos pues los exchange más seguros, se pueden decir hasta el momento. Muchos que se negaron a usar el custodio, ya que es costoso, pues los hemos visto hackeados, grandes de la industria, por ahorrarse unos pesos, como digo yo, pues han sido hackeados por no usar un tercer party, y eso lo que genera es, para mí, más confianza en los usuarios nuevos, ¿no? Porque realmente no le estamos diciendo a los usuarios que tenemos las Bitcoin en nuestras manos, sino que estamos contando con una empresa que ya, como BitGo, que tiene más de 10 años prácticamente ya haciendo esto, es el más grande en la industria, para custodiar sus activos digitales que pues son tan deseados por todos, ¿no? Por los hackers, por todas las personas que la pasan haciendo el mal, y realmente tener la responsabilidad de lidiar con programar el motor de búsqueda, el motor de trading, las protecciones de DDoS, porque nos atacan las plataformas cada rato, y aparte de lidiar con las custodias de las cripto, pues creo que sería más pesado. ¿Qué hemos hecho nosotros para aprender? Hemos estado en muchas aceleraciones aquí en Colombia, hemos estado en varias aceleradoras, hemos aprendido muchas cosas buenas, también otras que ya sabíamos las hemos afinado. Las aceleradoras son muy buenas, pero realmente creo que a veces se enfocan más en cazar el talento y sacarle provecho a lo que uno tiene.
hay que tener mucho cuidado en qué aceleradora se mete. Todas las aceleradoras no son buenas para la gente de cripto. No, hay aceleradoras pues que siempre están respaldadas por bancos y los bancos no les gusta la tecnología, entonces es un problema. En el caso del aprendizaje, nunca termina, ya que lo hemos visto en esta última temporada del coronavirus, donde las personas que están en casa pues se han vuelto más astutas para hacer los fraudes, se han vuelto más astutas para clonar tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días es un aprendizaje y especialmente en cripto, ¿no? Donde pues es una tecnología que sigue siendo, pasamos de ser de beta a estar medio madura, hablando en Bitcoin, que es una de las tecnologías más maduras. Ahorita tenemos esta tecnología del DeFi, que tiene un riesgo como todo en las criptomonedas, es que siempre que nosotros tenemos el poder sobre las criptomonedas y somos 100% responsables, tenemos que ser un poco más cuidadosos. Y con DeFi y todas estas nuevas tecnologías, pues lo que se ha alborotado, especialmente en Colombia, son las estafas, ¿no? Porque realmente, por una parte, tenemos a MarketDAO, a todas esas grandes compañías que están haciendo cosas muy buenas, pero por otro lado tenemos a los genios de las estafas creando sus propios DeFis o pirámides con contratos inteligentes donde tú te prometen millones de dólares si depositas en su contrato inteligente. Y bueno, vimos el hackeo de Twitter, incautos cayendo. Coinbase previno que realmente se le echara más plata a ese hackeo. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la tecnología, ir improvisando, aprendiendo, estar al tanto de lo que está pasando. José lo sabe que nos hace muchos ataques a los exchange, ¿no? Pensando que no utilizamos las tecnologías adecuadas para el custodio, ¿no? Sí, ahí mencionaste algo muy interesante y por ahí ha salido una estadística en los últimos años que casi el 70% de todos los exchanges de Bitcoin y criptomonedas han sido hackeados de alguna manera, y eso, al igual que la regulación, puede ser un golpe mortal para tu empresa. Y así han muerto algunos sitios de intercambio, incluso algunos de los más grandes en diversos países, incluso en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Latinoamérica, incluso en México. Algunos, como tú mencionas, después de estos golpes no se recuperan, y todo es también por sobreestimar lo que pueden hacer estas personas. Alguna vez nos preguntaban qué tan seguido atacaban Bitso, pues diario. Al igual que los bancos, qué tan seguido los atacan, diario. Diario, o sea, la gente, sobre todo ahora que el dinero es completamente digital, ya no va a saltar y pasar horas en ver cómo abrir la bóveda o cómo robar precisamente el banco o el cajero, sino está viendo de qué manera vulnerar los sistemas. Y así como lo han hecho muchos años en el banco y ha avanzado también la tecnología para hacer el mal, también ahora de este lado. Entonces también es un riesgo que ahí tenemos. Pues bueno, también yendo ya ahora a la parte de las apuestas institucionales, que parte precisamente es invertir en empresas como la de Arley y como Bitso, precisamente DCG, que es uno de los fondos más grandes, y Pantera tiene varias inversiones en Latinoamérica, en el mundo, entre ellos Bitso y varias otras. Y ahora con Eloisa me gustaría más ir a la parte institucional. Se pensaba mucho que el ETF era la manera en la que íbamos a llegar a los institucionales, que a través de una bolsa se aceptara, que se listara como una acción Bitcoin o las criptomonedas. Ahora hay algunos intentos en diferentes bolsas de valores, sobre todo pequeñas bolsas de valores en Europa. Algunos experimentos en bolsas secundarias como Pink Sheets desde hace algunos años con GBTC, por ejemplo, de Grayscale. Y Grayscale, pues actualmente es el custodio y el fondo la administradora de fondo ¿qué sería? Sí, administradora de fondos de inversión y los fondos de inversión más grandes de cripto. Actualmente ellos administran más de 4.3 billones de dólares, 4.300 billones de dólares exclusivamente en criptomonedas. Ese es uno de los productos que tienen a través de Grayscale. Esta semana anunciaron que agregaban Bitcoin Cash, que es una de las mayores criptomonedas dentro del top 10 de capitalización del mercado, y también a través de los fondos de inversión. Uno de estos ejemplos son DCG, Pantera, A160Z, etcétera. Han invertido pues, en más de 150 empresas a través del mundo. Entonces, me gustaría ir con Eloisa con respecto a su perspectiva. Yo creo que mucho antes el mundo cripto va a comerse el mundo de los mercados financieros tradicionales, y no viceversa como estábamos esperando.
Sí, sin lugar a duda, creo que me gustaría puntualizar algunas cosas. En Estados Unidos, el 75% del capital de riesgo se destina a software. Entonces, creo que eso es esperanzador para el tema blockchain, DeFi, etcétera, porque crear todos estos productos eh, financieros exóticos basados en tecnología blockchain, creo que, bueno, si bien es cierto, ahorita pueden estar en una etapa de prueba como Ethereum, por ejemplo, que permite la creación de seguros de lo que se te ocurra. Aquí, aunque probablemente algunos todavía estén en proceso, lo agradable, lo rescatable de este tipo de empresas es que te permiten experimentar, está la tecnología y bueno, con eso puedes empezar a crear, ya no necesitas tal cual, ¿no? Como mencionabas, una bolsa de valores que esté creando estos productos y que entonces te los ofrezca, sino tú lo puedes hacer y lo puedes poner en una plataforma, en un código, en un sistema de código o de software libre donde lo puedes hacer y ya tenemos estas plataformas que proveen justamente esa digitalización, ¿no? Tenemos otras empresas como Set Protocol que te permite crear una especie de índice para que puedas agrupar diferentes tokens. También puedes crear robots inteligentes, robot advisors que te permite gestionar y administrar tus carteras. Entonces, tenemos una cantidad de empresas que creo que la oferta está siendo bastante extensa. Sin lugar a duda, yo creo que las bolsas de valores se van a tokenizar. Yo no tengo duda de eso. No sé en cuánto tiempo, pero lo veo pronto. Si estamos viendo noticias como las de esta semana, en donde los bancos evidentemente se están subiendo al barco de la custodia de criptoactivos, es porque hay algo ahí que les interesa, evidentemente. Entonces, el hecho de que podamos tokenizar ya acciones, pero a nivel institucional, sin lugar a duda creo que eso va a suceder, aunque ya tenemos otros productos desarrollados como en plataformas como en Synthetix. Creo que vale la pena destacar que la innovación en este ecosistema puede tener un doble dilema de confianza, ¿no? Porque de alguna forma, para obtener fondos y que pueda venir un venture capital o que te puedan fondear, pues necesitas tú desarrollar tu idea y eso va a requerir un compromiso con el inversionista. Creo que ahí es algo importante que debemos destacar, que cuál es la propuesta de valor de este tipo de proyectos, cuál es la propuesta que ofrecen estas plataformas de tal manera que puedan al final lograr pues la capitalización y puedan crear un desarrollo, ¿no? Tenemos fondos como el fondo de Horowitz, que es una de las empresas más influyentes de Silicon Valley y justo lo que hacen, bueno, pues cuántas empresas no han financiado, por ejemplo, Y Combinator tiene también de todas las compañías, alrededor más o menos tienen 7% de participación en cada una y sus valoraciones o sus valuaciones están arriba de los 150 millones de dólares. Entonces, creo que vale la pena ir poniéndole atención a todas estas empresas y cómo es que van enfrentando todos estos retos, sobre todo cómo van superando estas cuestiones del riesgo y cómo van atacando las barreras regulatorias que se puedan presentar, porque si bien es cierto, existen, las plataformas nacen y no sabemos en qué momento venga una regulación y pueda mermar un poco su desempeño, ¿no? Creo que eso es importante y sin lugar a duda, bueno, pues atender como el tema de las valuaciones en este tipo de empresas creo que también es algo que se debe tomar mucho en cuenta porque a veces tenemos empresas tecnológicas sobrevaluadas cuando todavía no tenemos un conocimiento real de los flujos de efectivo que va teniendo o de o su estado de su situación financiera, ¿no? En síntesis. Entonces, creo que hay diferentes factores que si bien es cierto no vamos a poder tener el conocimiento total porque son empresas de tecnología que surgen y no tenemos un marco de referencia o no tenemos un marco que nos permita comparar con otros productos. Entonces, creo que ahí es mucho cómo se fortalecen de manera interna estas nuevas empresas que van surgiendo.
Por ahí mencionaste el fondo de Andreessen Horowitz 1600Z, que precisamente ese fondo invirtió en Avalabs o Avalanche, que tuvimos el día de hoy con nosotros en Blockchain y también el día de ayer, también a Celo, que abrieron este día. El fondo de Andreessen Horowitz ha invertido en esas dos y también en muchas empresas de Bitcoin y criptomonedas y fintech. Entonces, también revisen ese fondo para que tengan una idea de todo el universo que existe, más allá de que pues, simplemente la gente que estamos en Bitcoin o blockchain invertimos y la compramos y estamos viendo nada más el precio subir y bajar, ¿no? Hay toda una industria y toda una infraestructura atrás. Y ahora regresando con Arley, precisamente un poco ligado a lo que dijo Eloisa sobre la inversión en tecnología, en innovación, y pues yo te diría también en este capital humano, algo de lo que hicimos cuando empezamos a tener algo de presupuesto en Bitso fue contratar a los mejores, por ejemplo, programadores y buscarlos incluso en Silicon Valley y ir a diferentes países para buscar este talento y tener esa inversión. Otra también fue traer programadores muy jóvenes y empezarlos a formar dentro de la empresa que tuvieran este interés. Por el otro lado, pues mencionaste por ahí la inversión en tecnología, qué tan importante ha sido. No siempre también esta inversión, a veces puede ser un long shot, puede ser algo que puede funcionarte, puede simplificar tu vida. Perdón, o en algún momento, por ejemplo, a nosotros nos sucedió cuando el volumen de 2017, finales de 2017, estaba por las nubes, por algunas limitaciones tecnológicas también, pues puede afectar el desempeño de tu empresa. Entonces es necesario tener todas estas personas que sepan cómo solucionar problemas, más allá de nada más el dinero, las finanzas, sino cómo hacer que el negocio siga en marcha. Hola. Sí, adelante. Bueno, ese es el secreto del sabor, ¿no? Como dirían muchos, ¿no? Realmente nosotros también lo que hicimos es que cuando comenzamos, pues comenzamos a entrenar un grupo de programadores súper jóvenes que tenían experiencia en otros campos, pero no en campo blockchain. Tenemos uno de mis socios que es el programador principal. Él y la esposa son los programadores que hicimos todos nuestros productos desde el principio y lo que hemos hecho es venido creciendo gradualmente con todas estas personas, ¿no? El capital más importante que tenemos ahorita es el capital humano, la gente que ha estado estos casi 4 años con nosotros, creciendo poco a poco, aprendiendo desde cero, porque esta tecnología realmente no hay un manual. Hasta ahora están saliendo los manuales de cómo programar esto en Ethereum, cómo programar en blockchain, cómo programar en Bitcoin. Y hace 4 años, y me imagino que para Bitso más, porque fueron más jóvenes que nosotros en este viaje, y el capital más importante que tenemos ahora, pues son la gente que ha aprendido con nosotros, es la gente que ha estado desde siempre. Hemos optado en casos de que nos hemos visto apretados de dinero en darles un poco de porcentaje de la compañía, que es lo que generalmente pues se utiliza en las startups. Hasta el momento, como lo dije, esto ha sido financiado por mi esposa, por mí, por mis socios. No hemos tenido la primera ronda de inversiones. Tenemos un ángel desde el principio, pero ya hemos estado fortaleciéndonos para salir a una ronda de inversión para podernos migrar a tecnologías más grandes, más costosas. Cuando hablamos de capacidad de usuario, pues estamos esperando en cualquier momento que Bitcoin vuelva a los tiempos de 2017, que según recuerdo José me contaba que hasta en el baño tenían que estar atendiendo a las personas porque se colapsan las plataformas. Y bueno, seguimos creciendo todos los días, seguimos creciendo en programación, seguimos creciendo en tecnología y es difícil mantener porque los costos de tecnología, en costos de servidores, costos de protección, cada día con los ataques que nos hacen, pues es un poco más, ¿no? Sí, y digo, ahí hay varias cosas interesantes que mencionas en cuanto al negocio y correr el negocio, pues digo, no siempre es tan sencillo como uno cree, porque también a nosotros cuando hemos tenido, o sea, en 2017 me acuerdo que fue donde hubo la mayor intermitencia, pero también nunca había habido tanta gente conectada a la vez en la página, ¿no? O sea, sí se satura cuando hay estas euforias que muchos no lo ven. O sea, y llegamos a tener un día más loco, creo que más de 1,000 nuevos usuarios en un día. O sea,
hay bancos que no tienen eso en toda su historia, ¿no? Entonces, sí puede llegar a haber un volumen muy salvaje y muy grande. Y también mencionas algo muy interesante, que ustedes, fuera de su primera ronda donde recibieron a través de ángeles inversionistas o su primer grupo de inversión, tu esposa y tú son los únicos socios y nunca han levantado capital, que es otra manera interesante y la verdad, al revés de lo que mencionaba Eloisa, que actualmente muchos te venden el sueño, el proyecto, lo que va a hacer en algún momento, pero no han vendido nada, no tienen experiencia, no hay flujo de efectivo, no hay un producto, no hay algo, entonces te lo están vendiendo un sueño. Y tú al contrario, has estado financiando tu operación con los mismos ingresos que has tenido y los mismos inversionistas, para quizá algún día sí venderlo a un mayor valor a algún otro inversionista o una fusión o adquisición, que es también otro camino al cual hay que hacer. También lo hemos visto en diferentes mercados cuando un jugador grande como un jugador global, que es Coinbase, Binance, etcétera, considera que es más fácil adquirir a un competidor a entrar a ciertos mercados y así facilitar, por ejemplo, las vías regulatorias, legales, etcétera, que es un camino normalmente pues, muy largo. Ahí y ahora yendo a otras inversiones alternativas, por ejemplo, esta semana se anunció en la parte de videojuegos y de NFTs, que son los Non-Fungible Tokens, que justo tuvimos el panel de criptoarte con Gus y hicimos el lanzamiento de la primera galería mexicana con artistas de México y Latinoamérica. Si la quieren visitar en Decentraland, está en la coordenada 66-91. Y ahí es un mundo virtual sobre blockchain donde hemos hecho la primera galería y ahí hay obras de arte de cada uno de estos artistas. Y algo curioso es que aquí se crea un token similar a un Bitcoin donde tú puedes ligarlo a la propiedad del activo y ver que es una pieza original emitida por el artista y darle el mismo rastreo que se le da actualmente a una criptomoneda, ya sea Bitcoin, Ethereum, con toda esta base de datos, con toda esta contabilidad, lo cual es muy interesante, por lo cual Atari actualmente acaba de hacer una colaboración con una blockchain que no es muy conocida entre la mayoría de las personas, que se llama Wax. Wax es utilizado para videojuegos. Ayer tuve precisamente una plática de videojuegos, de blockchain games, y Wax, EOS y Tron son las más utilizadas actualmente para videojuegos. Entonces, por un lado, la entrada de estos nuevos jugadores y la creación de un mercado de valores ahora de NFTs o de los mismos items que tú compras en los videojuegos, animaciones, etcétera. Y por otro lado, pues bueno, en este proyecto que lanzamos de criptoarte, pues también me ha apoyado Eloisa en estas últimas semanas y ha visto cómo hemos creado esta, digamos, nuevo emprendimiento entre diferentes criptoartistas, como los que tuvieron en el panel, Gus, Mr. Monk, Mojarra, y pues bueno, yo y otro grupo de artistas para lanzar esta primera galería que ha sido un esfuerzo de todos y pues también un ejercicio de confianza y de equipo porque al final hay que transferir toda esta propiedad a un usuario que fue a Carlos Marciel. Él es el que tiene ahorita la propiedad tanto de la tierra como de las obras de arte que estamos en estos momentos exhibiendo. Entonces también si puedes hablar un poco de esta perspectiva, son industrias nuevas pero de gran crecimiento dentro de esta industria. Sí, bueno, a mí me parece que creo que es una idea fenomenal porque regresamos al mismo tema. Es decir, tenemos un esquema tradicional de inversión de instrumentos financieros tradicionales y con este tipo de esquemas lo que tú estás haciendo es hacer flexible esa parte. Entonces, qué maravilla que, como lo mencionabas, resulta genial que entonces ya le estás abriendo la posibilidad a que otros artistas puedan tener una mejor exposición ante el mundo a través de un sistema digital. Esto ya no es sorprendente, ¿no? Lo vemos con videojuegos, por ejemplo, no sé, el más reciente Fortnite, que justo vive de eso, es decir, vive de vender esas artículos digitales que no son tangibles y que hay una industria que está captando millones y millones de dólares. Entonces, ¿por qué no pensar
trasladar al arte, por ejemplo, en donde tienes o vas a incorporar realidad virtual y que le das esa flexibilidad a muchos artistas y a mucha gente con talento que no tiene la oportunidad de poder tener esa exposición que en una plataforma descentralizada y que incorporas además la tecnología blockchain para dar garantía de que realmente es el artista quien lo hizo, resulta bastante innovador y siguiendo en eso, bueno, pues no solo con el arte, ¿no? Sino también vamos a ver inversión en personas, en deportistas, o sea, cada quien incluso podría en un futuro crear su propio instrumento financiero para que la gente, quien crea, invierta en ellos, ¿no? Me parece que es que no es reciente, digo, a diferencia de otros mercados financieros, sí lo es, pero creo que esa es la tendencia y es lo que permite blockchain. Sí, para cerrar, ya solo tenemos 3 minutos. Si pudieras decir dónde te contactamos, Eloisa. @elocadenas en Twitter, en LinkedIn Eloisa Cadenas y en Facebook también Eloisa Cadenas. Muchas gracias. Y sí, nada más para dar algunos números y algunos datos de esta exposición que lanzamos. Hace 3 días el artista Mojarra lanzó el primer, el póster oficial. Ese lo puedes comprar en Ether, cuesta $18 y en 3 días ha vendido 33 piezas, o sea, $594. Eso no lo hubiera podido hacer ahorita con la pandemia y hacer una exposición, por ejemplo. Y otro ejemplo que acaba de suceder y lo subí a mi Twitter, a mí me encuentran en Twitter como @josepimpo, es la mayor venta en la historia y la venta más rápida. Fueron $20,000, 38 piezas del artista Trevor Jones en un minuto. Y ya en 10 minutos ya se estaban revendiendo en $500, por ejemplo, algunas piezas, más de 150%. Y unas de las piezas de mayor venta actualmente, $7,000 el día de ayer y hoy más de $15,000. Entonces, sí es una industria muy nueva, pero también donde hay mucha oportunidad y donde va a haber todavía más oportunidades. Para cerrar, estimado Bacano, estimado Arley, si puedes también decirnos dónde contactarte. Un abrazo hasta allá donde estás. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, me pueden contactar en Twitter @bacano, con B pequeña y K de kilo, BTC, y en Telegram como @bacano. Y bueno, un saludo a todos y gracias por estar aquí con nosotros en Blockchain Land. Esperamos que el otro año nos veamos en vivo para tener una charla más amena y tener más discusión de los exchange, blockchain y Bitcoin a la luna. Muchas gracias, Arley. Muchas gracias, Eloisa. A mí me encuentran como José Pimpo. Recuerden Talent Republic en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Y también que pueden bajar su certificado de participación en Blockchain Land TV. Y también ya pueden ver todas las conferencias en Blockchain Land TV en la parte de On Demand. Muchas gracias por acompañarnos, talentos, y gracias por estar con nosotros en Blockchain Land at Home.